Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Virgo y la Luna en Géminis, estamos ante el arquetipo del especialista en la información, una personalidad que vive para clasificar, entender y comunicar la realidad con una precisión quirúrgica. El Sol en Virgo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos el orden y la utilidad. Esta energía de tierra nos impulsa a analizar, a mejorar procesos y a ser eficientes, afectando nuestra necesidad de discernimiento, de servicio y de encontrar un propósito a través del trabajo bien hecho. Por otro lado, la Luna en Géminis representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de un silencio reflexivo, sino de una curiosidad incesante. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a traducir la emoción en palabras y el sentimiento en datos, buscando refugio en la explicación lógica y el intercambio de ideas para no sentirnos vulnerables ante la intensidad afectiva. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente aguda y observadora, pero que habita en una tensión mental constante. Es alguien que tiene la esencia de un técnico, pero el inconsciente de un aprendiz eterno. Su personalidad es la de un editor de la realidad, alguien que necesita que el flujo constante de estímulos de su vida tenga un orden práctico. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de entendimiento intelectual profundo. Para esta persona, el amor debe ser comunicable y funcional. En una pareja, no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es complicidad mental y una dinámica de aprendizaje mutuo. Alguien que valore su capacidad de análisis y con quien poder conversar sobre cualquier detalle, por mínimo que sea, de la convivencia. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia virginiana tendrá el impulso inmediato de arreglar la situación, de buscar la falla en el sistema y proponer una solución práctica. Pero ese sentido crítico se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de charlarlo todo, de buscar opciones y de jugar con las ideas. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone a organizar la agenda o a analizar los hábitos domésticos para dar orden. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Géminis necesitará estar enviando mensajes, buscando artículos sobre psicología o hablando sin parar para entender lo que pasa, porque no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no le haya puesto palabras y lógica al caos emocional. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la claridad de la mente. Para esta persona, un malentendido o una falta de comunicación es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de sensaciones se traduzca en conceptos claros. El desafío aquí es no perderse en un laberinto de intelectualizaciones, entendiendo que a veces el cuerpo del sol requiere pausa y silencio, aunque la luna inconsciente quiera seguir buscando datos y explicaciones a cada síntoma emocional. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une el rigor del que observa con la rapidez del que transmite. Su escenario ideal son las áreas de la comunicación técnica, el periodismo de datos, la programación, la medicina diagnóstica o cualquier espacio que requiera procesar grandes volúmenes de información con exactitud. Para entenderlo, imaginemos el caso de un redactor jefe o un analista de sistemas. Su esencia virginiana lo impulsa a buscar la perfección en el método y a no dejar ningún detalle librado al azar. Su sol quiere inspirar confianza a través del conocimiento técnico y la honestidad. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente geminiano. Mientras su esencia apunta al orden, su inconsciente lo obliga a ser sumamente ágil y versátil. No quiere solo que el trabajo esté bien hecho, quiere que sea comunicado de forma brillante y fluida. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un departamento de investigación.
Mientras que su Sol en Virgo es el que se asegura que la metodología sea impecable y los datos sean ciertos, su Luna en Géminis es la que disfruta haciendo la presentación del proyecto, traduciendo lo complejo en términos simples y manteniendo la red de contactos activa. No solo busca la utilidad, busca la conexión. Esa capacidad de unir la profundidad analítica con la destreza comunicativa es lo que los vuelve profesionales tan brillantes y multifacéticos. Sus fortalezas radican en una inteligencia práctica y una capacidad de adaptación fuera de lo común. No es solo que saben mucho, sino que saben qué hacer con lo que saben. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para simplificar procesos. Mientras otras personas se pierden en teorías complejas, esta combinación usa su luz solar virginiana para depurar lo innecesario, recordando a todos la importancia de la eficiencia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Géminis aporta la frescura y el ingenio necesarios para que ese orden no sea aburrido, encontrando siempre el chiste justo o el dato curioso que facilita el aprendizaje de los demás. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el agotamiento nervioso y la tendencia a la dispersión por exceso de análisis. El problema es que el aire de Géminis agita la tierra de Virgo de forma constante. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo virginiano de terminar una tarea perfectamente, su inconsciente geminiano se distrae con una nueva curiosidad, un libro o un video de YouTube. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de perfección los obliga a revisar todo 1000 veces, pero su deseo de novedad los empuja a saltar a otro tema, haciendo que les cueste horrores cerrar proyectos sin quedar mentalmente exhaustos. El riesgo es que terminen en un ruido mental constante que no les permite disfrutar de la paz que su cuerpo tanto necesita. La conclusión general es que Virgo con Luna en Géminis es, en esencia, un arquitecto de la comunicación lógica. Es alguien que tiene la visión puesta en la mejora de la realidad, pero la palabra siempre lista para tender puentes de entendimiento. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el análisis no es una pérdida de tiempo, sino la herramienta necesaria para que su mensaje sea útil. Cuando logran que su mente trabaje para su propósito de servicio, su conocimiento no solo es preciso, sino que se vuelve una fuente de claridad y sanación para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la precisión con la palabra compartida.